Queridos amigos, estamos muy contentos con esta serie de videos que estamos realizando para que nuestra fe crezca, se fortalezca, y también hoy día contentos también con este tema tan lindo que es la Eucaristía. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? Bueno, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento por el cual Dios ha querido dejarnos no una muestra de su amor, no solamente un signo, no un símbolo, sino que Cristo mismo viene a quedarse con nosotros, bajo las especies de pan y de vino, se viene a quedar con nosotros. Y qué interesante, que este es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Después del bautismo, la confirmación, y después la Eucaristía, ¿cierto? Que es este tercer sacramento. Y también qué lindo hacer notar que Eucaristía significa acción de gracias. O sea, cuando yo voy a misa, en el fondo, voy a dar gracias a Dios por las cosas lindas que Él me regala, por todas las bendiciones que Él siempre con las que me regalonea, podríamos decir. ¿Con qué otros nombres se le conoce? A la Eucaristía se le conoce por otros nombres, por ejemplo, la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio, la Santa Liturgia, la Santa Misa, ¿cierto? Que es como la más común, la fracción del pan, ¿cierto? El banquete eucarístico también, el banquete celestial. Muchos nombres indican la misma realidad. ¿Y cuál es? Que Cristo se hace presente en cada altar, donde un sacerdote, cualquier sacerdote que sea, al consagrar el pan y el vino, al decir las mismas palabras de Cristo, ya Él lo hace presente en cada altar. Por eso, qué importante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, el poner el énfasis y el acento en cada Eucaristía, en cada misa. ¿Cuándo Cristo instituye la Eucaristía? Jesús, al principio de su vida, de su tiempo al tríodo pascual, de la pasión, muerte y resurrección, el Jueves Santo cena con sus apóstoles en la última cena. Y desde ese momento, él hace la primera parte de la Eucaristía. Él enseña a sus apóstoles que el pan y el vino se van a convertir en su propio cuerpo y sangre. El sacrificio va a ser consumado posteriormente al otro día en la cruz, pero el momento de la última cena es importante. Y fíjense que cada vez que el sacerdote realiza este acto tan lindo y tan sublime, en el fondo está recordando las mismísimas palabras de Cristo en la última cena el Jueves Santo. Por eso que cada vez que yo voy a misa, también yo estoy junto con el Señor, junto con los apóstoles y su Madre Santísima también en la Eucaristía. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Jesús la instituye en este ámbito de la última cena, en el cenáculo, que era el lugar donde se comía, en un refectorio donde se comía. Jesús dijo las siguientes palabras, y que todos las hemos escuchado, ¿cierto? En cada misa: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después dice, toma el cáliz lleno de vino y le dice a sus discípulos, tomen y beban. Y después dice la parte muy importante, hagan esto en conmemoración mía. ¿Y qué significa eso? Todas las veces que ustedes repitan este gesto, este acto litúrgico y agradable a Dios, en el fondo están obedeciendo a Dios y a la Iglesia, y por lo tanto están haciendo lo mismo que yo hago. Por lo tanto, Jesús ha dicho, repitan esto. Cada vez que ustedes celebren la misa, se retrotraen también a la dimensión de estar en el cenáculo. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía? En la Eucaristía se produce una renovación del misterio pascual. Cristo vuelve a morir, vuelve en su pasión, en su muerte y resurrección. Se renueva todo en cada Eucaristía, sin dolor. Jesús vuelve a morir, pero en forma incruenta, o sea, sin dolor. Y por eso, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda pedirle al Señor esa gracia de ser humildes. ¿Y cómo yo puedo manifestar esta humildad? De rodillas. Por eso el modo en que Cristo se hace presente va a ser en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre. Y hay un término muy importante que es clave entender. A lo mejor no vamos a entender propiamente tal, pero sí un poquito acercarnos a la luz del misterio. Y es una palabra técnica, teológica,
que indica que Cristo está en el sacramento, y significa la palabra transustanciación. Es un poco difícil la palabra, pero esa palabra indica el pan y el vino en su realidad, ¿cierto?, se transforman en otra sustancia. Por eso es transustanciación, o sea, se cambia la sustancia de pan y vino, se transforma en la sustancia de cuerpo y sangre del Señor. Aparentemente parece pan y parece vino, pero por los ojos de la fe yo quiero creer que está Cristo ahí mismo presente en cada Eucaristía, en cada misa. Como católicos, ¿con qué frecuencia debemos participar de la Eucaristía? Bueno, el Señor nos pide, ¿cierto?, a este acto de humildad, que nosotros vayamos con actitud de peregrinos, y el peregrino siempre va a admirarse de la creación de Dios. Y la Iglesia nos invita también en uno de sus mandamientos a participar de los domingos. Todos los domingos es importante para nosotros asistir a cada misa, y es muy vital para nuestra vida de fe. Si nosotros no entendemos este misterio del domingo, si nosotros no acudimos a la iglesia como familia y como personas, ¿cierto?, como comunidad, en el fondo nuestra fe va a empezar a disminuir. Por eso que el precepto es participar de todas las misas de cada domingo. Se podría un poco analogar el precepto del domingo también al precepto de un beso, de un enamorado, ¿cierto? Es imposible que un enamorado diga que quiere a su amada si no lo grafica, si no lo signa con un beso. Bueno, para nosotros el beso a Dios va a ser: Señor, yo estoy aquí presente, yo voy porque quiero estar contigo en cada sacrificio, en cada Eucaristía. Y por eso que la cita más importante de nosotros en la semana va a ser la Eucaristía. El futuro, ciertamente, del mundo va a depender del domingo, porque ese domingo es el día del Señor, el día de su resurrección gloriosa. ¿Cómo debo prepararme para recibir la Eucaristía? Bueno, qué importante, ¿cierto?, esta pregunta, porque mucha gente también deja un poco de lado. Es lindo participar de la misa, pero también tengo que ser digno de participar en ella. ¿Y cómo lo puedo hacer? Remotamente, primero confesando mis pecados mortales por medio del sacramento de la confesión, ¿cierto? Dice San Agustín: no te acerques ante el altar sin haber pedido perdón, sin haber renovado tu corazón, sin haber puesto las cosas claras ante Dios. Porque un abismo de pureza, de gracia, tú no lo puedes recibir con un corazón impuro. Necesitas también tener la gracia de Cristo, vivir, como se dice, en el estado de la gracia. Y lo segundo, como causa próxima, cierto tiempo próximo, es humildemente pedir perdón al Señor al inicio de la misa. Se dice: Señor, ten piedad, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, etcétera, ¿cierto? Uno lo dice, lo expresa en la misa humildemente. Qué importante, hermanos, por eso mismo llegar temprano a misa, porque en la misa yo me pierdo esa parte. No puedo recibir a Cristo si no lo he adorado antes, si no voy con esa actitud humilde y de gratitud de recibir al Señor. Por eso que uno también puede un poquito prepararse en cada misa, en el acto de contrición, para que Dios me borre los pecados veniales, pero sobre todo en la confesión, para que Dios me perdone los pecados mortales. Padre, motivemos a aquellas personas que están un poco alejadas de la confesión y de la Eucaristía. Bueno, qué importante para nosotros como personas de fe, ¿cierto? Concentrarnos en esto, porque nuestra vida de fe se va en cada domingo. Imagínense cómo se sentiría Jesús si ustedes se encontraran con Él y Jesús le dijera: no los conozco. ¿Y por qué? Pero si yo hice cosas buenas, yo recé en mi casa, yo hice un montón de cosas, recé el rosario incluso, y vi la misa por televisión. Jesús puede respondernos: yo no los conozco porque no los vi en mi casa, no los vi conmigo, no estaban conmigo adorándome, venerándome, queriéndome, como ese beso del enamorado. Por eso, si nosotros decimos que somos católicos, bueno, obremos en consecuencia y vayamos a donde Cristo nos llama. Y la Iglesia abre sus puertas todos los domingos, ¿cierto?, para acogernos con un amor grande. No despreciemos ese amor tan grande. Decía un ejemplo, ¿cierto?, que había un padre que tenía una mesa llena de ricos manjares para su hijo. Él estaba de cumpleaños y el papá tenía kuchen, imagínense, pay de limón, torta, jugo, un montón de cosas ricas.
Y llega el hijo displicente y un poquito ingrato. No, dice, no, yo no necesito esto, prefiero irme con mis amigos. Bueno, pasa lo mismo en la Eucaristía. El Señor nos tiene un banquete, nos tiene toda la mesa servida y espera que nosotros participemos con Él en cada misa. Y muchas veces dice, no, mejor me voy con mi amigo, me voy a hacer mis cosas, tengo otro compromiso importante. ¿Cómo quedará el corazón de Cristo, cierto? Un poco dolorido y ofendido. ¿Y por qué? Porque nosotros no pasamos a servirnos, no pasamos a compartir con Él la mesa. Por eso que ese llamado, cierto, nos ayude a ser gratos con nuestro Padre, que quiere darnos también a comer de su mesa.